Hola amigos, bienvenidos a Matemáticas entre dos. El día de hoy vamos a resolver otro reto de Aprendo en Casa. Esta vez es el curso de matemática para el tercer año de secundaria de los programas emitidos los días 4 y 6 de agosto. El tema propuesto para la semana 18 es organizamos datos estadísticos en tablas de frecuencia sobre el quechua. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para poder recibir más contenido. Bien, del programa emitido el día martes 4 de agosto, teníamos el siguiente reto propuesto, que era conversar con las personas que elegirás para tu muestra y aplicarles la encuesta trabajada en el programa. Más adelante te voy a mostrar el modelo del cuestionario propuesto, pero antes no olvides que nos mencionaron 3 pasos para poder elaborar y aplicar la encuesta. En primer lugar, debes elegir y delimitar cuidadosamente tu población de interés. El siguiente paso es seleccionar la muestra y el último paso es elaborar y aplicar la encuesta. Para poder resolver el paso 1 debemos recordar 2 conceptos claves. La primera es población estadística y la segunda variable estadística. Recuerda que la población estadística es un conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas, animales que se desean estudiar, y la variable estadística es una característica o cualidad de la población que se desea estudiar. Recuerda que puedes encontrar variables estadísticas cualitativas que sirven para registrar la información descriptiva acerca de lugares, objetos, personas, conductas, etc. Y también tienes variables estadísticas cuantitativas que sirven para registrar información numérica como número de hijos, estatura, peso, etc. El siguiente paso es seleccionar la muestra. Recuerda que la muestra es un subconjunto de elementos de la población y tienes 4 técnicas de muestreo probabilístico. La primera es aleatorio simple, en la cual todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. La segunda técnica es conglomerado, donde la población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. La tercera técnica es estratificado, donde la población se separa en segmentos homogéneos y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Y por último, la técnica de muestreo sistemático, donde se toma una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla. Además, tenemos la técnica de muestreo no probabilístico, en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección probabilísticamente, a diferencia del muestreo probabilístico, donde cada miembro de la población tiene una posibilidad conocida de ser seleccionado. En el muestreo no probabilístico, no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de participar en el estudio. El reto propuesto para el día jueves 6 de agosto era crear la tabla de frecuencia de la última pregunta. Recuerda que esta pregunta tenía que ver con cuál crees que fue el principal motivo por la cual la cantidad de quechohablantes disminuyó a inicio de este siglo XXI, para la cual teníamos 5 alternativas a elegir y de las cuales aquí nos indican que 3 personas respondieron la alternativa A, 4 personas respondieron la alternativa B, 8 personas respondieron la alternativa C, 9 personas respondieron la alternativa D y 6 personas respondieron la alternativa E. Recuerda que nuestra muestra es equivalente a 30 personas. Antes de resolver este reto, recuerda que si tienes problemas de matemáticas, sean de nivel primaria o secundaria, nosotros te podemos ayudar por un valor de 5 soles. Mayor información en el Facebook de Matemáticas entre dos. Bien, aquí yo te muestro el modelo de cuestionario que te propusieron en el programa emitido el día martes 4 de agosto. Recuerda que este cuestionario tenía una pregunta abierta y 2 preguntas cerradas, cuyo título era Encuesta sobre los factores que influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechohablantes al inicio del siglo XXI, en donde se indicaba estimada o estimado integrante de nuestro vecindario. A continuación, se le invita a participar en una encuesta sobre los principales factores que influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechohablantes al inicio de este siglo. Se le solicita responder a cada pregunta de manera sincera, según su experiencia o conocimiento, marcando con X en la alternativa que crea conveniente. Bien, una vez ustedes hayan realizado la encuesta a 30 personas, es recomendable que organicen sus resultados en una tabla muy parecida a esta. Es decir, tienen que clasificar
las respuestas de acuerdo a las preguntas que se realizaron. Entonces, una vez tengamos esto, podemos realizar nuestra tabla de frecuencias. Para la primera pregunta, que es acerca de la edad, recuerda que cuando tú tienes valores numéricos cuyos datos son extensos, necesariamente tienes que calcular el intervalo de clase. ¿Cómo lo calculas? En este caso, tienes que identificar cuál es el límite inferior y superior de tu rango de edad. El límite inferior pues va a ser equivalente a el número menor de este rango de datos y el límite superior va a ser equivalente al número mayor del rango de datos. Así tenemos que el límite inferior es igual a 18 y el límite superior es igual a 54. Ahora, para que tú puedas calcular la cantidad de intervalos, recuerda que va a ser equivalente a la raíz del número de muestra, que es 30 en este caso, y ello nos da un valor de 5.48. Para determinar el amplitud o ancho de intervalo, recuerda que tienes que hacer una división entre el recorrido y la cantidad de intervalos. Para hallar el recorrido, recuerda que debes de restar el dato máximo menos el dato mínimo. Y si recordamos aquí, el dato máximo era 54 y el dato mínimo era 18. Al hacer la resta, nos resulta 36, y si lo dividimos entre la cantidad de intervalos, que redondeando es equivalente a 6, nuestra amplitud sería igual a 6. Ahora vamos a proceder a realizar la tabla de frecuencia de los datos obtenidos. En esta primera columna debes de poner todos los intervalos que hayas obtenido. Así pues, vamos a comenzar con el dato mínimo, que era 18, y el límite superior para ese intervalo va a ser 24, porque recuerda que la amplitud era 6, y así vas a calcular los demás intervalos. Para hallar la frecuencia absoluta, bien podrías tú realizar el conteo de forma manual o realizar la fórmula siguiente. Para este caso podemos usar la función en Excel contar si conjunto, en la cual nos va a permitir contar cierta cantidad de datos repetidos de un rango de datos, eligiendo pues un criterio en específico. Así pues, yo aquí voy a seleccionar de este conjunto de datos, y yo quiero en este caso que solamente me identifique los datos que estén contenidos en este intervalo. Para ello diremos que quiero que me identifique los que sean mayor al límite inferior, que es 18, pero que también de este mismo rango de datos me pueda identificar y contar los valores que sean menores a 24. Una observación aquí es que este intervalo, al ser cerrado, tiene que ser considerado como mayor o igual. Ahí lo colocas y automáticamente lo va a calcular. Así he realizado el cálculo para las demás frecuencias absolutas. Así aquí lo puedes ver, aquí he puesto 24 y aquí 30, de la misma forma aquí he puesto 30 y aquí 36. Y bueno, finalmente aquí tienes que tener en consideración que la formulita va a ser mayor o igual a 48 y menor o igual a 54. Bien, para poder hallar la frecuencia acumulada, recuerda que vas a realizar las sumatorias acumuladas de la frecuencia absoluta. Para el primer intervalo, entonces, va a ser equivalente a la frecuencia absoluta en sí misma. Para el segundo intervalo, va a ser la sumatoria de la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta de este intervalo. Para la frecuencia acumulada del tercer intervalo, va a ser igual a la frecuencia absoluta del primero más el segundo más el tercer intervalo, y así vas aplicando la sumatoria respectiva de los intervalos anteriores más el intervalo actual. De la misma forma será para los siguientes. Por último, te darás cuenta que aquí lo único que tienes que hacer es realizar la sumatoria respectiva. Ahora, si quieres abreviar todo este método, esta frecuencia acumulada es el equivalente a la frecuencia acumulada anterior, que no es otra cosa que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas anteriores más la frecuencia absoluta actual, y ahí tenemos el resultado. Y bien, si te das cuenta, esto coincide con esto. ¿Por qué? Porque es igual a la sumatoria de todas estas frecuencias absolutas. Y bien, para la frecuencia relativa, lo que debes hacer es dividir a la frecuencia absoluta del primer intervalo entre, en este caso, el total de la muestra, que es 30. Vamos a fijar la fórmula con Shift F para que al momento de arrastrar nuestra fórmula
nos pueda calcular todas las frecuencias relativas. Y para calcular la frecuencia relativa acumulada vas a realizar el mismo procedimiento que aplicamos para hallar la frecuencia acumulada, pero esta vez tomarás el valor de la frecuencia relativa. Así, por ejemplo, entonces para la frecuencia relativa acumulada del primer intervalo tendremos que esta es igual a la frecuencia relativa, y para la frecuencia relativa acumulada del segundo intervalo vamos a sumar a la frecuencia relativa anterior más la frecuencia relativa actual, y así realizamos el mismo procedimiento para la siguiente frecuencia relativa del siguiente intervalo, y proseguimos a seguir sumando las frecuencias relativas de los intervalos anteriores más el actual. Y una vez calculados todos estas frecuencias relativas acumuladas, recuerda que puedes también calcularlo de la siguiente manera: al sumar la frecuencia relativa acumulada anterior, que no es otra cosa que la sumatoria de las frecuencias relativas de los intervalos 1, 2, 3, 4 y 5 más el intervalo 6, que es el actual. Así tendríamos que esto es igual a esto, y bueno, al realizar la sumatoria respectiva, esto nos dará 4.25. Y bien, para el reto propuesto del día jueves 6 de agosto, recuerda que te pedían calcular la tabla de frecuencias para la última pregunta. En este caso es nuestra pregunta número 3, la cual, como recordemos, contenía 5 alternativas. En este caso ya nos dan la cantidad de datos repetidos por cada alternativa elegida, que no es otra cosa que nuestra frecuencia absoluta, y en el programa ya nos lo planteaba y nos decía que 3 personas respondieron la alternativa A, 4 personas la alternativa B, 8 personas la alternativa C, 9 personas la alternativa D y 6 personas la alternativa E. Bueno, yo aquí ya lo tenía organizado en la tabla y ya lo he tenido, digamos, previamente calculado con la función que ya les había enseñado anteriormente, la cual es contar si conjunto de este rango de datos, como se pueden dar cuenta aquí, y solamente le he puesto el criterio, entre comillas, que es la alternativa que yo quería que me seleccione, ¿no? Que en este caso para la A era la migración de quecholantes del campo a la ciudad. Lo mismo realizado para las demás alternativas, y por eso ya me lo ha calculado rápidamente en este caso la función del x. Para la frecuencia acumulada, recuerden que es la sumatoria de las frecuencias absolutas, en este caso la actual y la anterior. Aquí no tenemos una frecuencia absoluta anterior, por lo tanto va a ser igual a esta misma, y para la siguiente vamos a sumar entonces la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta actual. De la misma forma hacemos la frecuencia absoluta anteriores más la actual. De la misma manera hacemos la sumatoria de las frecuencias absolutas anteriores más la actual. Y en resumen, entonces diríamos que esto es igual a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta actual. Y si te das cuenta, está bien calculado porque aquí es igual al total de la frecuencia absoluta. Bien, para poder calcular la frecuencia relativa, recuerda que debes realizar la división de la frecuencia absoluta entre el número de muestra. Esto lo fijaremos para que al momento de arrastrar la fórmula pueda calcularnos la frecuencia relativa de cada uno de los componentes de nuestra tabla de frecuencias, y en este caso ya tenemos aquí que es igual a la unidad. Para la frecuencia relativa acumulada, recuerda que debes de sumar siempre la frecuencia relativa anterior y actual, y en este caso vamos a tener entonces cada uno de ellos calculado. Si realizamos, entonces recuerda que esto es equivalente entonces a la frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia relativa actual, y va a ser lo mismo aquí. Y bueno, aquí ya lo tienes calculado, aquí solamente lo vamos a poner con 2 decimales y ya está calculado. Y esa sería la resolución para el reto propuesto del día jueves 6 de agosto. Así que no te olvides de pasar también por el Facebook de Matemáticas entre 2, ver los videos y darle like a nuestras publicaciones. Muchas gracias de ver este video hasta el final, y no te olvides de compartirlo con tus amigos, darle like y comentar. Y si estás buscando la resolución de retos anteriores, puedes consultar nuestra lista de reproducción según tu grado. Hasta la próxima.